Una sinagoga es un espacio como una iglesia, pero en una sinagoga se utiliza la Torá, se utiliza la Torá, y por lo tanto la Torá, ¿en dónde se le guarda? La Torá eran y siguen siendo unos rollos, y son grandes, una vaina de este tipo, de este alto, ¿no? Los 5 primeros libros del Pentateuco, eso es la Torá. El libro que se llama la ley, la escritura, y que mencionó Jesús, es la Torá. Eso lo convirtieron en libros sagrados. Esos son los libros sagrados. Y luego utilizan los rollos de Isaías, los rollos de los profetas, los salmos, etc. Pero los libros que deben estar aquí en la sinagoga y deben estar custodiados en esta parte son los rollos de la Torah, y generalmente existen aquí 3 rollos. Ellos guardan aquí 3 rollos. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a hacerlo así. El día de hoy hacen eso. Hasta el día de hoy. Es una tradición que tienen que guardarla de una forma muy estricta. Entonces, aquí tienen una urna en la que guardan 3 rollos de la Torah. ¿Sí? 3. Entonces, esto de aquí es un lugar sagrado. Entonces, esta en realidad es una urna. Vamos a dibujar aquí. Esto es una urna. Aquí, como hay en las iglesias católicas, por ejemplo, el altar. Y atrás está Jesús del Gran Poder, la Virgencita, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, en esta urna que está bajo llave, porque cada rollo puede valer $150,000 tranquilamente, porque son hechos a mano y son hechos de cuero de vaca. Y el escritor, el sofer, se llama el escritor, tiene que escribir a mano todas las letras, y si por si acaso se le regó la tinta o se le dañó una letra, tiene que hacer de nuevo a partir de ahí toda la Torah, borrar toda la página. Entonces, estos rollos son sagrados. Ahora, como estos rollos son sagrados, aquí hay una parte, vamos a poner así. Aquí hay una tablita, una mesa, digamos, que se utiliza para cuando se va a leer la Torah, se saca la Torah y se le abre aquí. Porque como es un rollo, necesitas una mesa grande como la mesa del comedor. Se le saca el rollo y se le abre ahí para poder leerla. Y en realidad el proceso de esto es bien bonito, porque ¿quién tiene el derecho de ir y sacar el rollo de la Torah de adentro? Entonces, hay ciertas costumbres allí que inclusive hacen una especie de subasta. Una subasta que dicen, a ver, para la siguiente fiesta, ¿quién quiere servir el cargador, el que va y saca el rollo de la Torah ahí? Entonces levantan y dice yo. ¿Y cuánto da? 500 shekel, 1000 shekel, etcétera, ¿no? Y yo vi con mis propios ojos que hubo un tipo que dio 1500 shekel solo por ir a sacar el rollo de la Torah. No por leerlo, solamente por sacarlo. Solo por sacarlo. El privilegio de ir, saca el rollo y se sienta aquí, al lado. Se sienta para que venga el rabino y le quita las coronas del rollo, porque el rollo tiene unos seguros arriba. O sea, el rollo tiene unos 2 palos que se le juntan, y entonces para que no se desparrame el rollo se le pone aquí unas coronas, se le pone un forro, y fíjense lo que voy a decir, se le viste a la Torah, se le pone una vestimenta, y esa vestimenta se le pone un sello.
Un sello. ¿Quién nos recuerda esto del sello? Un apocalipsis. ¿Quién es digno de ir y tomar el rollo y de cortar sus sellos? Ah, digno. Y para ser digno tengo que, por lo menos, pagar. ¿Cierto? Entonces voy allá y pago la plata por el privilegio de ir a tomar el rollo, me dan a mí el rollo, me siento aquí mientras el rabino viene y le desviste a la Torá o le desviste a la mujer o le desviste a la novia. ¿Para qué se le desviste a la novia? Esto dijimos ayer. Para conocerla. Porque dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y nos da la idea de que es relaciones sexuales. Pero es la misma palabra que se utiliza para conocer la Torá. Es la misma palabra en hebreo. En hebreo es la misma palabra para conocer la Torá. Entonces, viene el rabino y le desnuda, le desviste a la Torá, y cuando la Torá ya está desvestida, ahora le pone aquí en la mesa para la lectura. Entonces, ya cuando van a leer la Torá en realidad no se lee, la Torá se canta. Ahora, ¿cómo se la canta? Le pone aquí, y muy pocos son los que saben cómo leer la Torá, cómo cantar la Torá, porque es un canto y tiene ciertos signos musicales en la Torá hebrea que están allí, y que el que sabe leer, se le dice cantor. Como que fuera la partitura. Así es, como una partitura. El cantor, que es un rabino, hay pocos cantores, es el que lee la Torá. Entonces, alguien pudo haber pagado por el derecho también de acercarse y ir leyendo con el cantor. O sea, paga por cantar, pero en realidad el que canta es el cantor. Y entonces leen la Torá, y la Torá no tiene que tener manchas. La Torá se le toma un dedito de plata para ir siguiendo las letras. Comparemos eso con nuestras Biblias. Por el contrario, nuestras Biblias están subrayadas, están pintadas, están comentadas, están todo con dobleces y todo. Sí, porque nosotros hacemos al revés. Es que para no olvidarme y todo, o sea, puede ser todos los argumentos que quieran, pero la costumbre hebrea no es así. Es de absoluto respeto sobre la Torá. Entonces, en esta Torá, de paso, ¿en dónde se ubica el cantor para cantar la Torá? Entonces aquí el cantor se pone aquí. ¿Sí? Y para leer, va a leer la Torá hacia adelante. ¿Y en dónde están ubicados los famosos feligreses? Los feligreses están acá atrás, ¿sí? En las bancas aquí. ¿Sí? Todo esto de por aquí. ¿Sí? Entonces, así se ubicaban o se ubican todavía hasta ahora las sinagogas. Y las sinagogas tienen esta composición. Ahora, el cantor canta la Torá mirando hacia adelante, porque de paso las otras Torás están aquí, porque son 3. Entonces, mirando para no darle la espalda a la Torá. Son 3 copias como queda de la mía. Así es. ¿Por qué hay 3? Por si acaso una de ellas esté mal copiada. Si es que están mal copiadas, por si acaso una letra que esté mal, se verifica con las otras 2. Y uno ya detecta, pues los rabinos ya saben. Exacto.
Entonces, para verificar, para estar seguros de que todo está bien, que alguien no nos cambió la Torah, una de ellas, entonces se verifican entre las tres, de que esté bien. Entonces, tiene que ser súper estricto. No es que a mi Biblia, ¿de qué versión es la Biblia que tengo yo? ¿Y cuál es la tuya? ¿Qué versión es? ¿Y cuál es la tuya? Totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? De que dice, no tenemos que cambiar ni una sola corona, lo que llamamos tilde, ¿sí? Porque el que lo cambia es anatema. Entonces, si nosotros buscamos esta forma estricta de preservar la Torah, tenemos que buscar que no se nos vaya a cambiar nada. El original tiene que ser original, punto. Marquito, eso todo un paréntesis, pero rapidito, así. Entonces, por decir, la escritura fue diseñada cuando el Señor usó a los judíos, para los judíos, o también para toda la humanidad. Bueno, el asunto es que la Torah fue diseñada como un modelo para todo el mundo. Desde luego, para todo el mundo. Pero la obligación de un judío es de ser absolutamente estricto con mantener los originales, con mantener la perspectiva original. Ellos son como que eran los líderes. Esa es su obligación. Esa debe ser su religión. Y punto. Y rapidito, entonces, para entenderlo, los judíos, ¿qué piensan de nosotros los demás? Los judíos. Claro, nosotros podemos también leer la escritura o no la podemos leer. Sí, podemos. Ahora están abiertos. Antes no se lo hacía por el temor precisamente de que sea el nombre del creador sea desvirtuado, que sea usado mal. ¿No? Y que sea idolatrado, que se lleve a la idolatría. Entonces, ellos fueron estrictos en esto y ahora que ya hay herramientas para poder estudiar y todo, están abiertos, pero la idea es, lamentablemente el cristianismo conoce un plan de ¿qué? De salvación. ¿Para llevarnos a dónde? Ok. La idea judía es al revés. O sea, el mensaje cristiano es de coger a la gente y llevarles al cielo. El mensaje judío es de tomar el cielo y bajarle a la tierra. Hacer aquí en la tierra el cielo. En los nuevos cielos, ¿no? Entonces, Donde mora la justicia. el sentido, entonces, de ellos como tal, en realidad no existe como que condenación o salvación como tal para ellos. Es un concepto diferente de lo que nos enseñaron en el cristianismo. O sea, básicamente es lo mismo, pero la profundidad del mensaje es diferente. No, sí, pero claro. La profundidad del significado es lo que difiere. Entonces, ahora, para lograr entender esto, sigamos con el asunto de aquí del templo, ¿no? De la sinagoga. Entonces, ¿cómo se ubicaban las personas en la sinagoga? Vamos inclusive a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí la entrada, ¿no? Porque también tenemos que, a ver, bueno, vamos a dibujar una entradita. Y la entrada es por aquí, como siempre. Okay. Entonces, ¿quiénes tenían el privilegio de sentarse en primera fila? Sí. ¿Quién más? Ancianos y los propios judíos. Propios judíos. Entonces, las primeras filas estaban reservadas para los propios judíos. Entonces, vamos a escribir aquí. Tiene una preferencia. Claro, o sea, de alguna forma se buscaban el derecho de sentarse en primera fila. Estamos hablando de la época de
Jesús y los apóstoles. Los judíos en primera fila. ¿Quiénes iban después? Los prosélitos, ¿cierto? Los prosélitos son los convertidos. ¿Sí? Y no es que el prosélito no tenga el mismo derecho. De hecho, en el judaísmo el prosélito tiene hasta mejor atención. Es un tipo que sale de la idolatría y decide venir al judaísmo. El caso de Ruth. ¿Quién era Ruth? Una moabita, ¿no? Y dice, no, yo no me voy, no me quedo aquí, yo me voy contigo. Iré a donde tú vayas. ¿Sí? Con la suegra, dice, iré contigo a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será tu Dios será mi Dios. Es mucho más profundo que el propio judío. ¿Y quién luego se sentaba más atrasito? Más atrasito se sentaban los judíos, ¿cómo es? Los prosélitos, no, se llaman los gentiles justos. Es decir, ya comenzaban a haber gentiles que les gustaba la idea de hacerse judíos. Estaban adoctrinando. Los que les gustaba ser judíos, excepto por una cosa. ¿Cuál? Especialmente para los varones. La circuncisión. No, yo me gusta todo, pero ahí cito nomás. Es decir, no se hacían prosélitos. ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero es que había una razón fundamental en esto, que ya comenzaron a haber persecuciones, particularmente después del año 70, cuando los romanos entraron y destruyeron completamente el templo y les expulsaron a los judíos de Jerusalén, de Israel, y ahora estaban en el exilio. Entonces estas sinagogas eran de Corinto, sinagogas en todos los alrededores, en donde visitaba Pablo. Y entonces aquí habían unos gentiles justos que les gustaba muchísimo, pero cito nomás. O sea, era muy fácil determinar quién era judío y quién no, porque en ese tiempo habían baños en las casas o dónde eran los baños. En las ciudades. En las ciudades creo que hacían una letrina grande. Común. Una letrina pública. Por ahí se inventaron una forma de que venga un canalcito de agua por ahí así. Y aquí había una sentadera para todos. ¿No? Una sentadera pública para todos. Y entonces los varones entraban ahí, todo eso, las mujeres creo que estaban en otro lado. Pero a los varones se les podía mirar fácilmente, rápidamente, que tenían el prepucio cortado. Pero eso no les afectaba para la vida en lugar, ¿o sí? No. Solo la marca. La marca. De hecho, a mí me hicieron, pero ya a los 30 y pico de años. ¿No? Entonces, el asunto es de que en los baños públicos, alguien entraba ahí y dijo, no, este es judío. Y como ya les estaban persiguiendo, era una cosa que mejor había que esconderse, ¿cierto? Evitar. Entonces, yo no me voy a hacer judío porque el rato que me digan a mí que soy judío, chao. Entonces, ellos decían, me gusta el judaísmo, me gusta lo bonito que predican y todo, pero ahí cito nomás. Y mientras esto ocurría, los apóstoles estaban aquí, predicando ¿en dónde? En las sinagogas. Ocurría esto. ¿Y quiénes eran los que estaban más atrasito? Habían unos tipos que se llaman los gentiles de la puerta. ¿Quiénes son los gentiles de la puerta? Unos tipos que decían, sí, me gusta, pero aquí yo estoy cerquita de la puerta en caso de que tenga que salir corriendo. ¿Sí?
Entonces, inicialmente, en los 100 primeros años se fue construyendo la sinagoga de este modo, hasta que después del año 100, los gentiles de la puerta, los gentiles justos, y etcétera, comenzaron a dominar, a hacer más número en la sinagoga y comenzaron ahora a dominar la sinagoga, a tomar control. Es decir, ya los judíos comenzaron a perder el control y los gentiles de la puerta fueron más, en donde comenzaron a llegar un montón de personas que ya tenían otra mentalidad, otro conocimiento, ya sabían de Zeus, conocían de la filosofía griega, de los dioses paganos y un montón de cosas, hasta que esto terminó siendo controlada por los gentiles, a quienes se les llamó ya cristianos. Los famosos cristianos, ¿quiénes son? Los cristianos en realidad son o vienen de una religión pagana. Es decir, la famosa congregación inicial era una congregación judía. Es decir, este mismo mensaje estaba predicado en medio de las sinagogas, que habían los típicos problemas que Pablo y Pedro tenían que hacer discusiones, etcétera. Sí, lo típico de cualquier en cualquier época del judaísmo. En el judaísmo hay discusión, debate, ¿sí? Pero cuando aparecieron los cristianos ya tomaron el control y comenzaron a imponer ideas extrañas. Pero, ¿y los judíos por qué? Porque los perseguían, no tuvieron que perseguirse. Los judíos, es decir, estaba bonito, pero aquí comenzaron a haber más gente de los gentiles. Va a haber mucha presión ya. Ya más gente, eran más gentiles y los gentiles comenzaron a dominar y por eso se separa en una forma natural de las sinagogas el cristianismo y ahora comienzan en esa separación a perseguirse mutuamente. Pero empezaron juntos. Empezaron juntos y terminaron separados. O sea, en el siglo II y después ya con la llegada de Constantino, ¿a quiénes perseguía Constantino? A estos famosos cristianos. El Constantino era un rey, era el emperador romano de ese imperio que había dominado el mundo conocido de esa época. Y como no le gustaba el cristianismo, comenzó a perseguirles, hasta que por ahí Dios le ilumina el sol, en una visión con el sol, Dios le ilumina que no tiene que perseguirles, sino que unirse. Y entonces, en la unificación, él manda a llamar a sus sacerdotes, los sacerdotes romanos, que conocían de sus dioses romanos. ¿Cuáles eran los dioses romanos? Júpiter, Saturno. Y entonces a los judíos no los perseguían. No, los judíos también, o sea, a los judíos les persiguieron desde la caída de Jerusalén en el año 70. Pero cuando estaba Constantino ya no era tan... Pero Constantino ya perseguía a todo el mundo, incluyendo a los judíos, incluyendo a los cristianos. Ah, ya. Oh. Era una sola cosa, pero ya eran dos cosas distintas, ¿no? Eran dos grupos. Eran dos grupos, pero en ese momento, cuando Constantino se le ilumina, Constantino le manda a llamar a sus sacerdotes que conocían de los dioses de sus templos y que hagan esa mezcla, que construyan la religión, porque él funda la religión católica, apostólica y romana. Y allí hacen estos sacerdotes, hacen una mezcla. Entonces, qué bonitos estos, nosotros, los santos de ustedes están bonitos, pero ahora pongámosles en las mismas imágenes que nosotros tenemos en nuestros templos, que están ahí Venus, está Saturno, está todos los planetas, Júpiter y todo eso. Entonces, ahora esos pasan a ser los santos. Y toman una idea, la idea de Egipto, de la famosa Madre de Dios. La Madre de Dios era una virgen, una imagen que ellos tenían con un niño en brazos. Ese también está bonito.
y ustedes tienen algo parecido de la Virgen María. Entonces hagámosle la Virgen María, Madre de Dios. No tiene mal. Entonces aparece el cristianismo en el año 230, me parece, 230 en adelante, como una fusión, una mezcla de todas las religiones de la época. Entonces, Judíos, cristianos, de todo. no, los judíos que mantenían su religión, ellos tuvieron que esconderse. Y hay algunos cristianos que tuvieron, que también, digamos, creían en su fe y se escondieron en las catacumbas de Roma. Y los otros que dijeron aquí está bonito, o sea, nos salvamos la vida, contribuimos al imperio y toda esa cosa, y comienza a florecer el cristianismo romano. Entonces, para poder entender lo que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos que remitirnos a la historia, cómo inicia todo. Inicia por, digamos, todo inicia en un mismo lugar, continúa siendo parte del judaísmo. Entonces, si no hubiera ocurrido esa separación, nosotros tendríamos que ir en este momento a una sinagoga. Y ahora por eso que se odian. Y ahora se odian. Esa es básicamente la... Y entonces originalmente los judíos aceptaban al Mesías. Sí, o sea, de hecho es un concepto que los judíos lo manejan hasta ahora. Es decir, originalmente el judaísmo es también una religión que espera tener un Mesías, y si alguien le demuestra de que el Mesías está cumpliendo las profecías, entonces no había ningún problema. De hecho, para el judaísmo, el concepto de Mesías se viene desarrollando desde la antigüedad. Por ejemplo, ¿qué es el Mesías? Nosotros conocemos de que el Mesías es el Salvador, el que está en el mismo trono de Dios, ¿no es cierto? Híjole, ¿cómo es esto de que el Mesías esté en el mismo trono de Dios? Revisemos una escritura. Sí, pero una escritura del Antiguo Testamento, que ya hubo una persona que se sentó en el trono de Dios. ¿No? Vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a abrir la escritura y vamos a buscar quién se sentó en el trono de Dios. Entonces abrimos la escritura en Primera de Crónicas 29-23. ¿Se equivocaron al escribir este texto? ¿O qué pasó? ¿Sí? Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey, en lugar de su padre David. Prosperó y le obedeció todo Israel. ¿De qué está relatando? Está relatando de Salomón ungido rey, ¿sí? Y por lo tanto dice, bueno, comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Y dice, y entonces Salomón se sentó en el trono del Señor. Un momentito, te hubiera dicho, y Salomón se sentó en el trono de David, su padre, en el templo o donde sea que hayan, o en el palacio del rey. Pero aquí se equivoca tremendamente y dice, entonces Salomón se sentó en el trono del Señor. Y está escrito en la Biblia. No. Y sí está bien traducido. Está muy bien traducido.
Es decir, que no es una equivocación. Que Salomón se haya sentado en el trono del Creador le convierte en el primer Mesías. Es decir, la idea del Mesías viene desarrollándose desde lo antiguo. ¿Ah? O sea, para entender la idea del Mesías se viene desarrollando desde antes. Esto es una cosa fundamental, anótenle por ahí. A ver, la idea del Mesías se viene desarrollando desde antes. Sí, otro capítulo. Yo me vi que los judíos no aceptan a Jesús. Entonces, ahí salió uno así barbudísimo, con cuello larguísimo y un sombrero. Y ahí decía, supuestamente él es rabino. Ya. O sea, que porque dice, nosotros no aceptamos, claro, dice, porque Jesús no cumple, dice, nos citan las condiciones para que sea Mesías. Si él cumpliera, nosotros, claro. Y empezó a decir, uno de los cuales, por ejemplo, creo que está en Isaías, que dice que el león tiene que andar con la oveja. Y eso no ocurrió todavía. Por lo tanto, él no cumple esos requisitos para ser Mesías. Claro, sí, dice, es el más famoso, claro, todo el mundo lo conoce, pero en realidad no cumple. Si él cumpliera eso, nosotros aceptamos. Decía él eso. Voy a, sí, y tiene toda la razón, ¿no? Déjame desarrollar la idea porque te voy a dar una idea que te va a cruzar los cables. ¿Sí? Y me avisas si es que te gusta que te crucen los cables o que prefieres quedarte con lo que sabes. No, sí, ya me imagino. ¿Ah? No, sí, ya me imagino. ¿Qué te imaginas? Dime. En realidad no es Mesías. No. No voy por ahí. Yo voy por la idea de que el Mesías va o trasciende el espacio y el tiempo. Que lo que está relatado en la Biblia de principio a fin no es un relato histórico. Nosotros decimos, ¿qué era primero? Adán y Eva. Después del diluvio, después el pueblo de Israel que sale de Egipto y... Una secuencia. No es una secuencia y no debemos leerla como la secuencia de la creación, la salvación ni cosa por el estilo. Lo que está escrito en la Biblia es un relato que ocurre dentro de mí. Lo que hablábamos ayer. Todo ocurre dentro de mí. Todos los personajes que están relatados en la escritura son descripciones, son modelos de lo que ocurre en mi interioridad. Cuando aceptamos que estos relatos sucedieron tal y como están escritos en la Biblia y pueden ser utilizados como registro arqueológico y podemos ir a verificar en Jerusalén, en donde sea, nos convertimos en idólatras. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la distorsión de la espiritualidad, el hacer imagen real de lo que está arriba en el cielo. ¿Y cuál es la principal prohibición? No te hagas imagen. Lo que está aquí no se puede visualizar físicamente. Lo que está escrito aquí es una descripción espiritual. Por eso, comenzamos con el asunto de Salomón que se sienta en el trono de Dios. Y ahora te voy a mostrar una paradoja que destruye completamente el significado de histórico a todos los libros de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento. Y si eres suficientemente sincero, vas a tener que mirarlo esto desde otra perspectiva. Y ahora sí me voy a trasladar al Apocalipsis. ¿Quién escribió el famoso libro del Apocalipsis? ¿A qué edad? Ancianito era ya. ¿Ah? Ancianito era. Ya estaba viejito. O sea, él tuvo que refugiarse en la isla de Patmos y creo que tenía más de 90 años. ¿Sí? Es decir, 60 y pico años después de los hechos.
¿Quién era Juan? El apóstol amado de Jesús. El apóstol amado de Jesús. ¿Qué significa amado? O sea, el pana, ¿cierto? El amigo íntimo de Jesús. Y el que vio con sus propios ojos los hechos. Él vio que quienes estuvieron los únicos que estuvieron bajo la tumba. Perdón, bajo la cruz. ¿Quiénes fueron los dos únicos personajes que estuvieron bajo la cruz? ¿Y quién más? María. Y María. Y por eso Jesús, estando ya en las últimas, le dice, oye, cuida de mi mamá. ¿A quién le dice cuida de mi mamá? Al amigo íntimo. Y cuida de mi mamá, hazla que sea tu mamá. ¿Y qué le dice a María? Ahí está tu hijo. Sí, en lugar de mí. No, olvídate de eso. No Jesús, María. Olvídate de eso por ahora. Esa es otra cosa, pero el amigo más íntimo de Jesús que vio con sus propios ojos que él estaba muriendo en la cruz y que cayó de la cruz, luego fue enterrado en la tumba y todo eso, y él posiblemente fue con José de Arimatea y selló la tumba. Este viejo ahora, de 90 y pico de años, 60 años después, dice lo siguiente: y la adorarán todos los que moran en la tierra, refiriéndose a una bestia, una cosa horrible, terrible, un disparate, lo que sea, en el libro más tenebroso que jamás se haya escrito en la Biblia. Y dice, y lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahora, eso dice esta traducción. Vamos a mirar las otras traducciones. Vamos a mirar otras traducciones y ustedes van a recordar lo que dice. Aquí esta traducción dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Busquemos otra. Esta, interesante. déjame ver la que es, pero yo te voy a decir luego qué versión es. Aquí hay otras, ¿no? Torres Amat. Aquí está Castilian, la Biblia Castilian, ¿sí? Aquí habla lo mismo, desde la creación del mundo, ¿sí? Vamos a ver, una de las Reina Valeras lo dice. Esta CJ no sé qué es, Castilian, la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La Biblia de Jerusalén, desde la creación del mundo, ¿sí? Vamos a otra Biblia de Jerusalén. Vamos a otra Biblia de Jerusalén, otra versión. Huneman. ¿Sí? Esta es la Biblia latinoamericana. Biblia Latinoamérica de las Américas. Latinoamérica, ¿qué? Nueva Biblia, algo así. LBA, la Biblia de las Américas. Que dice, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero, da un poco a interpretar que no se refiere a la muerte del Cordero. Esta Biblia del oso, que es la más popular entre los que estudian. Biblia del oso, el cual fue muerto desde el principio de... Esto es lo que tenemos que entender. Y la nácar colunga. Ya te vamos a ver si por aquí aparece la nácar colunga. ¿Ya? Veamos si aparece la nácar colunga, ¿ya? Aquí está. Esta es la nácar colunga. ¿Sí? La nácar colunga dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo. O sea, se va de un poco. Se va de un poco porque le pone desde el principio, le pone un poco antes. Pero la mayoría le ponen, mira la Nueva Reina Valera,
1990. La más popular. ¿Sí? Mírale en la tuya. ¿Sí? Que fue muerto desde el principio o desde la creación del mundo. Esto es lo importante aquí. Un poco dice desde la creación del mundo que fue sacrificado ya. Ese es el secreto. El problema es la idolatría. Entonces, mire, aquí más o menos entiendo esto cuando bueno, lleva, pues, pecaron, entonces, ahí mataron un cordero. Ahí, entonces, tiene que surgir ahí. El asunto es, vamos a concatenar con lo que estábamos haciendo el día de ayer. Mira, otra vez Reina Valera, una NBI que es nueva versión internacional, dice lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el asunto es de que todo esto voy a repasar un poquito lo que dije ayer. Cuando nosotros analizamos la escritura, literalmente nos metemos en problemas. Repasemos la historia de los puerquitos de ayer. Jesús va a la tierra de los Gadarenos y se topa con un endemoniado, aunque por ahí otro dice que eran dos. Ya vimos ayer que la Biblia dice uno y otro dice dos. Otro evangelio se equivoca, pero estos demonios eran una legión. Y viene Jesús, la luz, y entonces la legión le reconoce y le dice, ¿quién eres tú que me vienes? Deja de atormentarme. Después le dice, déjame salir a estos cerdos. Jesús les permite salir a los cerdos. ¿Cuántos cerdos eran? 2000. Solo 2,000 cerdos. ¿Sí? 2,000 cerdos que al precio actual bordean los $400,000. Jesús hace un milagro y sana a este endemoniado o a estos dos endemoniados y la gente se alegra o se perturba. Se perturba porque ve que Jesús manda a salir estos endemoniados, el hombre queda libre, pero los demonios se meten en los cerdos, se lanzan al mar y se mueren en el mar los cerdos y los demonios. ¿Qué significa eso? Una pérdida, una bancarrota para el dueño de los cerdos. Es decir, Jesús hizo un milagro de dejarle sano a un hombre endemoniado. Gloria a Dios. Qué lindo, gloria a Dios. La gente debería haber dicho, qué lindo. Pero sin embargo la gente se va y le dice, lárgate de aquí. ¿Por qué? Porque nos vas a seguir haciendo daño. ¿Qué significa esto? Para la historia, algo anda mal allí. La historia no es una historia literal que ocurrió tal como está escrito. En la misma forma en que una historia muy cercana que nosotros conocemos. Existe el famoso volcán Pichincha. Existieron los realistas, que eran el ejército de España. Existían los patriotas. Existió Antonio José de Sucre. Existieron los cañones. Existe el lugar en donde se libró la batalla. Y existió un muchacho valiente, abanderado, que venía luchando por las batallas de Riobamba, de Ambato y Latacunga, que se había destacado, por lo tanto el mariscal le da la bandera. Y sin embargo, hubo un cañón que le destrozó la mano derecha. Tan valiente era que tomó la bandera con la mano izquierda. Pero tanta mala suerte tuvo, y los valientes tienen esa mala fortuna, que otro cañón le destroza la mano izquierda, pero con tanta valentía toma la bandera con su boca y seguía gritando viva el Ecuador. Es decir, existen registros de la batalla.
Existió el mariscal Antonio José Sucre, quien lideró la batalla. Existieron todos los elementos, excepto el cañonazo que le pegaron al muchacho y murió. ¿Sí? Que era un valiente, sí. Es decir, las historias cuando se cuentan de una forma que se exaltan ciertos hechos. ¿Cuál es el objeto de exaltar los hechos? Crear un ambiente de fantasía que penetra directamente en la memoria de quienes lo van a recordar. Entonces, uno lo recuerda por ese tipo de cosas, ¿no? En la escritura es algo parecido. ¿Por qué le recordamos los milagros de Jesús? Ah, qué lindo, es que caminaba sobre las aguas. ¿Y para qué se camina sobre las aguas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que haya sacado unos demonios a costa de mandarle a la bancarrota a otro tipo? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué se trata la historia? La historia es una historia espiritual. Lo que está escrito allí tiene mensaje interno. Dijimos, tiene lo literal, que es una alegoría. Y una alegoría es fantástica, fabulosa, tiene elementos de cuento. Pero lo que está dentro, lo parabólico, lo profundo y el secreto es que los cerdos significan nuestras inmundicias. Y los demonios, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras enfermedades. Y esas, ¿se acuerdan que dice que cuando el Señor nos perdona, ¿a dónde le mandan nuestras enfermedades y nuestros pecados? Al fondo del mar. ¿Y no fueron allá los cerdos a morir en el mar? ¿Y qué es el mar? Es el agua. El agua es su palabra. Y vamos ahora a demostrar que era su palabra, porque nos quedamos en la parte de ayer un poquito parados en cuanto a la química de los elementos. Ayer habíamos hablado un poquito acerca de el árbol. Vamos a dibujar nuevamente, vamos a recordar. Porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, esta es la tierra y por aquí hay un río. ¿Sí? Hay un río que corre y por lo tanto hay agua que es absorbida por las raíces. Y acá tenemos el árbol que tiene vamos a ponerle así, ¿sí? Un arbolito, ¿sí? Que tiene sus raíces por donde sube el agua y aquí hay una hoja y esta hoja, la vamos a dibujar un poquito más, una hojita así, ¿ah? Y esta hoja recibe los rayos del sol. Los rayos del sol que vienen directamente sobre la hoja, ¿sí? Y el agua que llega desde la tierra y se pone ahora en la hoja, hay unas gotitas de agua que están en la hoja, ¿sí? Y en la presencia de la luz y en la presencia del CO2, a ver, CO2, ¿sí? El dióxido de carbono que producimos todos los seres vivos en la Tierra, el CO2 es el más grande contaminante del ambiente, ¿cierto? Que es el producto de la combustión.
dijimos el CO2 es un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, pero también aquí hay agua. Entonces vamos a poner aquí el agua, vamos a hacerle más abajito el agua. H2O. Bien. ¿Qué es el CO2? Y para eso vamos a tomar las tablitas. Si ustedes también tenían por ahí. Devolvimos ahí. Entonces, podemos tomar la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica vamos a ver el número atómico del carbono, que es el numerito que está a la derecha del cuadro, arriba. ¿Sí? ¿El carbono tiene número atómico? 6. Entonces vamos a poner 6 nuevamente. Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que vimos ayer. El carbono tiene número atómico 6. ¿Y el oxígeno? 8, pero es 2 átomos. Entonces yo tengo que sumar aquí, ¿sí? Ahí, vamos a sumar, esto es igual a 16, 8 por 2, 16, y más 6, 22. ¿Ah? Lo que dijimos ayer. Ahora regresamos a nuestra tablita de letras hebreas. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22. Son 22 letras del alfabeto hebreo. Es decir, que el alfabeto simboliza de alguna forma el CO2 que está en el ambiente. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Quién soy yo? Soy el árbol que tiene que transformar el CO2 y el agua que estoy absorbiendo de del río, de la tierra. Veamos cuánto vale el agua. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto vale el hidrógeno? 1. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay en el agua? Por tanto, por 2 más el oxígeno, 8, que es igual a ¿cuánto? 10. Cada vez que encontramos 10 en la escritura se está refiriendo a lo sagrado. En este caso es el agua, es la vida. ¿Y qué es lo que da vida espiritual? La chispa divina, que es la palabra. Los científicos que hicieron esta tabla periódica no pasa en la Biblia. Es basada en el número de átomos, electrones que tiene en las diferentes órbitas el átomo. Sí, no, es que sí, es que, o sea, es que para definir y también contrapuntear a alguna persona que pueda ser escéptica. Así es, o sea, tienes toda la razón que la ciencia decidió separarse de los religiosos porque ya sabían que les comenzaron a matar y estaban tan cerrados que dijeron, no, esto no va con nosotros, nosotros tenemos que ir con la ciencia, punto. ¿Cuál es el objetivo ahora? De reunificar lo que un día fue una sola cosa. ¿Sí? La Biblia fue ciencia al inicio. Pero una vez yo me puse a mirar así dice cosas que no sabías. Porque ahí decía, ves que Einstein dio la fórmula para dar la bomba atómica en la Biblia. Bueno, tiene relación, sí, pero él fue un judío que renegó de su judaísmo porque lo que le interesaba es la ciencia. Pero naturalmente que él tenía principios grabados aquí, tomados de la Biblia, como por ejemplo, él se dio cuenta de que el tiempo es relativo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo? Que cómo debemos leer la Biblia. Quítale el tiempo. Quítale el tiempo en la Biblia. Que Dios creó. Un momentito, ¿cuál Dios creó? Dios creó hace tiempo y ahora ¿qué es? ¿Ya está descansando? Dios es el creador y por lo tanto, ¿cómo debo leer el Dios creó?
realidad el tiempo como tal no existe. Exacto. Sí. Entonces, Se lo toma en cuenta porque nosotros envejecemos y todo, entonces para tener una línea. por ahí va. Sí, Entonces, ¿cómo debo leer la escritura? Si la escritura es de espiritual, no es de este mundo, o sea, la escritura es presente, ¿cómo debo leer Dios creó? está creando. Dios crea. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre en la Biblia aparentemente en un desarrollo cronológico, no hay tal. Por eso estamos en el problema del Mesías, de que fue inmolado desde el principio del mundo y quisiera un poquito llegar a como conclusión después de entender todo esto, ¿no? El, entonces, si es que tenemos y vamos a utilizar las herramientas que tenemos a la mano para determinar la fórmula de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ahora vamos a salirnos y utilizar esta herramienta, ¿sí? Déjenme ver acá, ¿sí? Vamos a poner aquí fórmula fotosíntesis, ¿sí? Para ver cuál es la fórmula de la fotosíntesis que en realidad ocurre. Esta es la fórmula de la fotosíntesis, ¿sí? Y le vamos a poner en nuestra pantalla. ¿Sí? Y le ponemos acá. ¿Sí? La fórmula de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando aquí? Estamos utilizando la Biblia, estamos usando la tabla periódica, la calculadora, el alefato hebreo y el internet. Todo lo que podamos tener a mano para estudiar y encontrar el fondo del asunto. Entonces, fíjate que aquí tenemos. Esta es la fórmula de la fotosíntesis. CO2, ¿sí? Más 6 moléculas de agua, ¿sí? Más la luz del sol, se transforman ¿en qué? En C6H12O6, que es la glucosa. Esto de aquí es glucosa, ¿ya? Y esto de acá es oxígeno. ¿Cuál es la función, por lo tanto, de un árbol? ¿O cuál es la función mía como árbol plantado junto a corrientes de aguas? Transformar el CO2. Purificar el ambiente, transformar el CO2 en algo útil. La glucosa es nutriente para mí. El elemento fundamental para la vida, la glucosa. Lo primerito que debe ocurrir en nosotros es tener glucosa para poder vivir. Y el oxígeno que, además de servirme a mí, le sirve al ambiente. Sí, le sirve a los demás. Es decir, yo tengo que ser, esto vimos ayer, un buen consejero. Porque el árbol, vamos a buscar de qué se trata la escritura, si es que ya le copió. Si no, paramos un ratito. Entonces, ahora voy a hacer un ejercicio que tiene que ver con las letras hebreas. Vamos a regresar al alfabeto. Y para ello, tengo que revisar en la escritura, para probar, perdón, vamos a regresarnos de aquí en la escritura. Recuerden que tenemos que regresar a este texto. Y aquí vamos a buscar la palabra árbol. Y a mí me gusta utilizar la versión electrónica porque aquí podemos usarla más eficientemente, ¿no? La palabra árbol, que aparece en Génesis 1, cuando la misma creación, etcétera. Y aquí dice árbol de fruto, ¿ya? Vamos a ver qué palabra aparece en el árbol. Árbol es la palabra etz. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito así. ¿Ya? Etz. ¿Ya? Vamos a ponerle todo esto. Le vamos a pasar a
Vamos a pasarle a nuestra pantalla. Aquí. ¿Ah? Entonces, árbol era la palabra etz. Vamos a ponerle así. Etz. Es, ¿qué significa árbol? Y quizás le voy a poner un poquito más grande porque le vamos a ver también una gematria. ¿Sí? Bueno, ya no le hice etz. Y vamos a buscar en la misma palabra, vamos a buscar consejero. Ahí. Consejero. Y nos vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 9:6, que es el versículo favorito de los cristianos. ¿Cierto? En donde está hablando de una profecía de que iba a venir un niño, etcétera, y le llama consejero. Veamos qué palabra utiliza para consejero. Yatz, que en realidad debería pronunciarse también Yetz, ¿no? Yoetz. Vamos a ponerle esto en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Es Yoetz, que es consejero. Y en referencia al Mesías. ¿Sí? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, un montón de cosas. Y que en realidad, en la terminología judía, ¿qué dicen los judíos respecto de este capítulo? Se refiere a Israel. Está hablando en general de Israel. Y ese es el concepto de Mesías. El Mesías es algo que se va desarrollando dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? No es un ser humano que tiene la potestad de Dios ni cosa por el estilo. Eso es idolatría. No te hagáis imagen. No reduzcas a Dios a un ser. ¿Sí? El concepto de Mesías trasciende el tiempo. Entonces, ahora, si nosotros vemos aquí, vamos a hacerle con unos bien finitos. Yoetz viene de etz, ¿sí? Etz, esas dos letras que tienen en nuestras tablitas, ¿sí? A la letra número 70 y nos damos la vuelta por ahora para ver la equivalente en la que vale 90. Ahí, en la tabla de atrás. Porque la forma de esta es algo diferente porque está escrita al final. ¿Sí? Entonces, este etz, árbol, que vale, vamos a poner ahí los valores inclusive. ¿Cuánto vale esta letra de aquí? Etz, esta vale 90 y la otra vale, ¿sí? Esta vale 90 y la otra vale 70. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra árbol vale 160. Y una de las formas que se conocen para interpretar la Biblia son las matemáticas, ¿sí? Y extraer estos valores. Del 160 le extraemos a un dígito. Es decir, sumamos el 1, el 6 y el 0. ¿Cuánto da? 7. Veamos qué significa un árbol con el número 7 aquí. ¿Qué letra corresponde al 7? Zain, ¿qué significa? Mujer virtuosa, ¿sí? Arma, alimento. Básicamente mujer virtuosa. ¿Qué es la mujer virtuosa? La mujer virtuosa es el modelo de redención de toda la escritura. ¿Sí? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No se refiere a las mujeres, sino a el lado espiritual nuestro corregido. A nuestros deseos, a nuestras emociones ya corregidas. Eso va a ser perfecto. Eso es virtuoso, va a ser virtuoso. Entonces ahora,
¿Qué es Yoetz? Era 160 más 10, ¿no es cierto? 160 más 10, que nos da 170. Y asimismo sumando 170 es 1 más 7, 8. ¿Qué significa ahora 8? Het, que dice vida. Vida de Yahweh, vida del Creador. Y el 8 simboliza también una escalera, la escalera que vio Jacob. La vida que nosotros tenemos es la vida de ascenso hacia lo sublime. El 8 también representa el siguiente paso de la naturaleza. La naturaleza es 7, que es perfecto. ¿Sí? Si ven aquí que tenemos el árbol, que es la mujer virtuosa, es la perfecta de la creación. El 8 es ahora un paso adelante. Es a lo divino, al milagro, a entender que nosotros somos verdaderos milagros. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un consejero? Un consejero es aquel que purifica la naturaleza, que está transformando el CO2 que viene en la Biblia. Tú dijiste. O sea que el CO2 representa la Biblia, sí, porque fue escrita con las 22 letras, pero en el nivel literal es CO2 y está contaminando. Lo literal contamina nuestras mentes. Lo literal está bien, el CO2 está bien porque también es fundamental de la vida, pero el CO2 si lo entendemos a nivel de niños, está bien. Pero cuando ya somos adultos tenemos que transformar el CO2 en oxígeno. Y eso es fijo, porque el CO2 mata a las personas. Si uno inhala el CO2, se muere. Exacto. ¿Y qué es lo que está haciendo el nivel literal? A lo largo de todos estos 2000 años, en el nombre de Dios, cruzadas, en el nombre de Dios, guerras, ¿sí? En el nombre de Dios, el holocausto, en el nombre de Dios, las religiones que dividieron. Y recién estamos adquiriendo un cierto nivel de conciencia. Entonces ahora, ¿qué significa que transformemos el CO2 en glucosa? La glucosa es la vida. Vamos a hacer un ejercicio aquí de también química para llegar al monto de la glucosa. Ya sabemos que el oxígeno es 8, pero veamos, C6. ¿Cuánto es el carbono? Otra vez regresamos a la tablita. 6. Por lo tanto, por 6 más 12 oxígenos, 12 por 1, 12, más O6 es 8 por 6, 48. De una vez, ¿no es cierto? 8 por 6, 48. Y esto me da, ¿cuánto? 6 más 12 más 48. A ver, bueno, no importa, usemos la calculadora. Vean, miren, está bien, perfecto, 96. ¿Ya? Perfecto. 96. ¿Qué es 96? Y ahora nos vamos a meter en una herramienta un poquito más complicada, pero para entender de qué se trata la Biblia. ¿Ven? Y vamos a tener que borrar todo para tener espacio. Recuerden todo lo que estábamos mirando. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. El nombre del creador, como está escrito en la Biblia, y quizás vale la pena cuando veamos aquí. Veamos. Cuando aparece el nombre en esta Biblia, Señor o Jehová, entonces vamos a buscar aquí, a ver, veamos en esta versión que estamos aquí, Jehová, ¿cómo aparece?
bueno, hay muchas veces que aparece el nombre. Y la primera en Génesis 2:4, y eso es interesante analizarlo, pero no nos vamos a detener en esta clase. ¿Sí? Veamos, Génesis 2:4, que es en la creación. 2:3 y 2:4, el nombre Jehová aparece por primera vez aquí. ¿Sí? Y voy a tomar el nombre hebreo. Y lo vamos a pasar a nuestra pantalla. ¿Bien? Aquí. Y voy a escribir Jehová en hebreo. En hebreo es Yud Hei Vav Hei, que no se debe pronunciar, y por eso inventaron el nombre Jehová en realidad. Uno también, yo dice que le dicen Adonai. O Hashem. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ahí Jehová, que es el nombre con el que se le conoce, sabiendo nosotros de que estamos hablando del nombre sublime del Creador. ¿Sí? Porque no, asimismo debemos guardar este principio de no pronunciar el nombre en vano. Ahora, saquemos la gematria de Jehová. Bueno, dice en Isaías 6, dice que el pueblo sabrá el nombre, que antes no lo sabía. Pero ya vamos a ver de qué se trata el saber el nombre. Ya eso es. Sí. Ya vamos a ver. Sí, debe entender que hacerlo. Así es, sí. Pero vamos a saber de qué se trata. Sí. O sea que el Señor No se sigue. refiere al nombre Jehová. Así es. Sí, eso Sí. vamos a ver. Manténme por ahí. ¿Ah? Entonces, ahora regresamos a las tablitas. A las tablas del alfabeto. Y veamos cuál es el valor de la letra Hei. La letra, la que tenemos en la última ahí. ¿Sí? Ya No, esta es la letra Hei, la última de aquí, esta. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Aquí arriba, 5. ¿Sí? Esta otra es la letra Vav, que está al final, vale 6. ¿Sí? Otra vez la letra Hei, que vale 5. Y la letra Yud, o Yod, que vale 10. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre, por tanto, el valor numérico del nombre del creador? Es 26. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir una palabra hebrea. Voy a escribir una palabra hebrea que significa el secreto. Entonces, el secreto se escribe de esta forma. Veamos. También aquí un pequeño, brevísimo paréntesis. Siendo justamente esos dígitos, yo me vi en la noticia salió en la BBC, han hecho un descubrimiento científicos, ¿Ya? no creyendo, ¿Ya? científicos así, escépticos. ¿Cómo está compuesto el ADN de las personas? Esto lo hice en una clase, sí. Y el ADN de las personas tiene el nombre del Señor. Así es. Sí. Así es. O sea, el nombre del creador está escrito en la naturaleza y está escrito en mí. Sí, está escrito. Ajá. Entonces, ya vamos a ver cómo está escrito en mí también. Y también se lo pronuncia cuando uno respira. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, o sea, está la firma, es como en un cuadro. Por ejemplo, ese cuadro hay que tener la firma del que lo hizo. exacto. El que sea, por ejemplo, dice la Biblia. Entonces, el Señor también a nosotros nos firmó. Así es. Sí, sí. Entonces, mira, Sod es una palabra hebrea que significa, Sod es una palabra hebrea que significa el secreto. Y entonces vamos a recurrir otra vez al alfabeto a descubrir cómo, qué valor tiene la palabra el secreto. Esta es la letra Dalet, ¿no? La número 4. ¿Sí? La número 4. La otra es la letra Vav, que era el número 6. ¿Sí?
Y la letra Samej, esa ya está más abajo, 60. que vale 60. ¿Cuánto suma? Perdón. 4 más 6 más 60. Y 70. 70. ¿Ya? Estamos con calculadora en la mano para sumar, restar por ahora. Ahora, ¿qué dijimos que era la glucosa? Vamos a recordar. 96. La glucosa es igual a 96. ¿Ya? Y 96, curiosamente, es igual a 26 más 70. Por tanto, ¿qué es la glucosa? La glucosa, que es el fundamento de la vida. La glucosa es el secreto de Dios. El secreto de Dios para la vida. ¿Sí? La glucosa es el secreto de Dios para generar vida. Todo inicia a partir de ahí. El árbol inicia purificando el ambiente y creando además el elemento necesario para que él pueda existir. Y nosotros, la Biblia nos compara como árboles. Y el secreto de Dios, es en mi árbol, es esto de transformar el CO2 en oxígeno para mantener la vida. Es decir, que tengo que aprender a nutrirme a mí mismo, pero también a dar el elemento necesario para que los demás puedan respirar. ¿Sí? Entonces, ahora, regresando a la otra parte que estábamos ahí. ¿Quién fue el que se sentó en el trono de Dios? Salomón. Entonces, El trono del Señor. Salomón, que se sentó en el trono del Señor o en el trono de Jehová, él es considerado como, como una de las revelaciones del Mashiach. Es decir, el concepto de Mashiach no es un hombre. El concepto de Mashiach no es que Diosito quiso que salvara a la humanidad y la única forma de hacerlo fue hacerse hombre y crear su hijo y venir a que su hijo muriera por el pecado de los demás. Eso es la religión. Y la religión es la personificación y creer en la personificación es idolatría. Ahora vamos a ir al siguiente cuadro, que es lo que estábamos tratando de llegar a esto que se conoce como el árbol de la vida. Y para ello, para que podamos mirar lo que estamos nosotros haciendo, tiene que ver con aquí, ¿no? Vamos a poner, si yo pongo la palabra árbol de la vida en el internet, aparecen dibujitos bien bonitos, ¿no? Vamos a poner inclusive las imágenes. El árbol de la vida, que todo el mundo asemeja a un árbol. ¿Sí? Están asociándola, porque de todas maneras es el generador de vida, ¿cierto? Pero yo voy a modificar la búsqueda un poquito para poner ahora hebreo. Lo que significa que vamos a mirar la visión hebrea, que es distinta completamente de lo que nosotros conocemos. El árbol de la vida hebreo. Ya no se parece ni árbol. Y este es el árbol que nosotros tenemos ahora aquí. El árbol de la vida hebreo. Entonces, si la Biblia habla del árbol de la vida, ¿de cuál de los dos árboles habla? Sí, entonces vamos a analizar el famoso árbol de la vida, pero del árbol de la vida hebreo que aparece en la Biblia, ¿no? Entonces, para poder entender este concepto del Mesías, vamos, y el nombre del creador que está en mí,
Vamos a grabarlo aquí. Entonces vamos, ahora yo voy a dibujar una figura resumida de esto de aquí. A esto le voy a resumir en 3 partes. Voy a dibujar la primera conformada por las 3 esferas de arriba. Y a esto se le conoce como las facultades. ¿Ah? Perdón. Sí. Perdoncita. A esto se le conoce como las facultades intelectuales. ¿Sí? Y luego vamos bajando a una especie de semejanza a nuestro cuerpo. ¿Sí? Estos serían las facultades emocionales. Y voy a dibujar una más, un grupo más, que es el último que está aquí en el dibujo, esta última esfera que está como media separada. ¿Sí? Vamos a ponerle de otro color. ¿Sí? Es más o menos un diagrama funcional respecto de nuestra psicología. Y a esto se le conoce como facultades de comportamiento. ¿Sí? Entonces, este famoso árbol de la vida, lo voy a ir dibujando un poquito aquí. A esta esfera de aquí, voy a ponerle en el color, a esta esfera de aquí, se le conoce como la sabiduría. A esta otra de acá se le conoce como el entendimiento. Entonces voy a escribir. A esta sabiduría se le conoce como el principio padre. El principio. Es una idea, es un modelo, no es un tipo, no es un caballero, no es un viejito. ¿Sí? El principio padre, que es la sabiduría. ¿Sí? Ahora, a esta de acá se le conoce como el principio madre, que es el entendimiento o la inteligencia. ¿Sí? A esta otra de acá. Pero, ¿qué ocurre por qué se le llama padre y madre? ¿Qué ocurre con padre y madre? Hijo. Ya acabo. ¿Y qué ocurre con padre y madre? Tienen un hijo y este hijo es el que poco a poco termina de unificar los cielos con la tierra. ¿Sí? Voy a resumir porque toda esta parte de abajo debería ser llamada el hijo, pero yo le voy a subir un poquito más porque este hijo desciende del cielo, acá arriba, el cielo, y esto es la tierra. Ahora, entonces a esto le vamos a llamar el principio hijo. Es decir, cuando la Biblia habla de un hijo, está hablando de un principio. Y ese principio es el conocimiento o la luz del conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que dijimos hace un ratito, la letra Yud, la chispa divina. ¿Sí? Y esta de acá de la madre es
que dijimos el entendimiento, está bien, es la madre, vamos a dejarle por ahora sí, la chispa divina. Quizás debemos decir, sí, es lo que conocemos como el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es en hebreo la Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Entonces, el Padre se une con la Madre y entre los dos, obvio, padre y madre crean un hijo, que es el conocimiento, pero estamos hablando de principios. Entonces, a este dijimos, comencé a decir, a este se le llama el cielo y a estos de acá abajo se le llaman la tierra. ¿Sí? El hijo, no escatimando ser el como Dios, desciende del cielo hacia la tierra. El cielo no está allá. El cielo está arriba. Aquí arriba. Desciende del cielo hacia la tierra para iluminar lo que estaba al inicio en oscuridad y vacío. ¿Qué dice la Biblia de la tierra? ¿Sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Esto es lo que nosotros inicialmente estamos, desordenados y vacíos. ¿Qué significa desordenados? Yo tengo deseos y punto. Yo quiero que sea así, se acabó, ¿cierto? Y por eso actuamos. Ahora, a esta parte acá abajo se le conoce como la presencia divina. Que es en definitiva la manifestación de Dios en la tierra. ¿Cómo se manifestó Dios en la tierra? A través de su Hijo, a través del conocimiento, de la luz del conocimiento. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, para concluir esta parte, a estos se le conocen, a estos tres, Padre, Madre, Hijo y presencia divina, se les conoce como los rostros de Dios. Voy a poner aquí los rostros de Dios. Los rostros en una idea que se llama antropomorfismo. Es decir, no es que Dios tiene cabezas, sino que se emplea un método que tenemos nosotros que acercarnos a los rostros, es decir, acercarnos al conocimiento de lo que significa para irnos acercando a Dios. Estos rostros en el Padre, el Padre aquí, si ustedes pueden ver, dice Jochma, bueno, no está exactamente, pero lo voy a ir dibujando yo. Aquí donde dice la sabiduría, que es la chispa divina, está la letra Yud. Vamos a poner en el color correcto. La letra Yud. ¿Sí? La letra Yud, que es la más chiquita. Luego aquí. En el entendimiento, esto corresponde a la letra Hei. Y el conocimiento corresponde a la letra Vav, que une los cielos y la tierra. Y acá abajo, nuestras facultades de comportamiento o la presencia divina corresponde a la otra letra Hei del nombre del Creador. Es decir, el nombre del Creador está dentro nuestro. El nombre del Creador está grabado en nosotros. Así como está grabado en nuestro ADN, el nombre del Creador está grabado en nuestra psicología, en nuestro funcionamiento psicológico, en nuestra alma, ¿sí? Solo que tenemos que revelarlo porque está oculto, porque está allí. Porque el nombre del Creador dice que está más cerca que el párpado de nuestros ojos. Y estamos ciegos. Entonces, estamos dormidos. El milagro de Jesús aquí en la tierra es sanar mi ceguera, sanar mi sordera,
Sanar mi mudería. ¿Por qué? Teniendo ojos, no veo. Teniendo oídos, no oigo. Y teniendo boca, no hablo. ¿Qué no hablo, qué no veo, qué no escucho? Las cosas divinas, las cosas del Creador. Está ahí. Pero tengo que aprender, y tengo que aprender con la visión hebrea de cómo fue construido esto. Y las traducciones ayudan para recordar, pero no es el mensaje, el verdadero mensaje que está oculto. ¿Y por qué el mensaje está oculto? Y vamos a buscar que precisamente todo esto, veamos, como estoy haciendo siempre yo con la ayuda de la electrónica aquí, de la Biblia electrónica, vamos a buscar el secreto de Dios. El secreto de Dios es ¿para quién? ¿Para quién es el secreto de Dios? No sé si está aquí, déjenme ver. Ver, perdón si me salté. Déjenme buscar. Aquí está. ¿Qué dice? ¿Para quién son los secretos de Dios? Para los que le temen. Y a él, y él les dará a conocer su pacto. Es decir, ¿dónde está el pacto? El pacto que tenemos que conocer desde el principio hasta el final. El pacto está aquí en la Escritura. Y tenemos que empezarlo a ver. El pacto que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, y que después supuestamente vino a cambiarlo, botarlo a la basura y hacer uno nuevo. Todo eso, ¿qué significa? Entonces, el Mesías es un concepto que se viene revelando, esa luz que se viene revelando desde el inicio, y cuando Juan dice que se inmoló desde el principio, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que esta luz que viene tiene que morir en una constante renovación. ¿Qué es lo que conocía hasta hoy antes de venir a la clase? Y ahora conocemos eso que conocía acaba de morir. Y ahora se revela, nace una nueva luz. Ese es el Mesías. Entonces, lo que yo le decía de ese rabino que decía que todavía no aparece. Entonces, cuando buscamos que esa luz espiritual aparezca aquí como un ser humano, eso es idolatría. Y cuando creemos que esa luz ya se manifestó aquí en un ser humano, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque Juan le bota la basura y dice, no, esa luz ya murió desde el principio. Sí, ya murió desde el principio. Es decir, la manifestación que vino a hacer Jesús aquí a morirse es solo en términos de los sabios que lo material, lo físico, es una alegoría de lo espiritual, de lo que está en la Escritura. Es decir, Marquito, le iba a decir algo. Ya, el Pentateuco, bueno, y otros libros sagrados, se entiende que es el divino. El Nuevo Testamento, ¿cómo se entiende también que es divino? a ver, vamos, y ahí me estoy tomando un poco más del tiempo. Sí, sí. O sea, le hago esta pregunta es porque, si no, no, porque estoy cogiendo el hilo, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Ahora, voy a dibujarlo. Porque si no, solamente yo leo el Pentateuco y nada más, no necesito nada. No, ahora voy a dibujarlo rápidamente y luego conversamos acerca de esta idea. Un segundito. Terminamos la idea y sobre esa idea discutimos luego. ¿Qué es la Torá?
En el Nuevo Testamento dice que la Torá es la ley, la escritura. La Torá es el centro, es el corazón de todo, aunque aparece en el principio. Ok. Y luego aparecen otros libros. Los otros libros que aparecen son los profetas, son los salmos, todos los libros poéticos, los escritos que parecen historia. Aparecen aquí también otro que es un libro de Abraham, las generaciones de Adán, un montón de cosas. En todos los libros de Enoch, el libro del Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación atribuido a Abraham, y también aparece el Nuevo Testamento. Todos los libros hablan ¿de qué? Todos los libros hablan de la Torah. Son como análisis de la Torah. Son, exactamente, se llaman midrash, se llaman explicaciones acerca de la Torah. Por lo tanto, Jesús vino a explicar lo que debemos entender de la Torah. ¿Sí? En realidad, el centro es eso. Así es. Por eso dice, si creéis en mí, ¿cómo? Como dice la Torah. Como dice la Torah. Por lo tanto, tenemos que entender la Torah para Porque en ese entonces no había Nuevo Testamento. conocerle a él. Exactamente. ¿Sí? Entonces, de eso se trata cuando nosotros mantenemos una idea central y sabemos qué es lo que tenemos que conocer para poder entender lo demás. Entonces, de allí que tengo que aprender la Biblia de principio a fin. Y hemos visto aquí que la Biblia tenemos que aprenderle con calculador en mano, la tabla periódica en mano, con las ciencias a la mano, para verificar. Y siempre repito, no me crean a mí. Todo lo que digo, compruébenlo por sus propios, con sus propios ojos, con sus propios oídos, con sus propias manos. Investiguen en el Internet para estar seguros que lo que estamos hablando es verdad. Pero aquí también viene algo interesante. Bueno, normalmente la iglesia se ha dividido de la ciencia, porque normalmente la ciencia acusa a la iglesia que la iglesia cree en algo que no existe, es por fe. Entonces yo creo en algo que no se ve. Y entonces viene a ser que la parte divina, lo de Dios, es científico. Entonces se están contradiciendo el uno con el otro. Exacto. Y en realidad la iglesia como tal nos ha enseñado a creer en algo que yo no veo. O sea, estoy así. ¿Sabes? Ahí está la puerta. Ya. La puerta. ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo es a buscar yo mismo y buscar que los demás abran conmigo los ojos para ver con nuestros propios ojos la propia escritura. Es que en realidad nos hacen, o sea, nos hacen que nosotros creamos algo que en realidad nunca vimos. Exacto. Y que en realidad decimos, pero en realidad yo no me identifica, a mí me consta. Yo No me debo consta. llegar a ser el testigo. Claro, eso ahí. ¿Ya? Por lo tanto, siempre mi mensaje es unificar las ciencias con la espiritualidad, que en este momento están separadas por siglos, por milenios, gracias a la estupidez del pensamiento del ser humano que se creyó la literalidad de la Biblia y él la aplicó y mató a muchísimos seres humanos. Por tanto, nosotros ¿qué debemos hacer? Unificar, volver a unificar las ciencias y convertir las iglesias en centros de estudios, en colegios, en verdaderas universidades del pensamiento. Entonces aquí viene a jugar un papel fundamental los judíos. Ellos saben todo eso desde el inicio, pero entonces ellos ¿qué han hecho para...? No, el trabajo de ellos, el trabajo es preservar. Nada más. Con preservar lo están haciendo bien. Si es que lo saben, bien. Si no lo saben, están igual que nosotros. Así es. Entonces Digo, el trabajo de los judíos como tal, ellos no les interesa mucho que nosotros sepamos tal, sino que no les interesaba, pero ahora sí. Lo que pasa es que, ¿por qué no les interesaba? Porque en una época de oscurantismo, su vida corría peligro. Como fueron matados. Se han matado. Cada vez que alguien revela algo,
Y entonces ahorita el papel, por decir, ellos cómo nos ven a nosotros, Eso íbamos. ¿Qué dice un judío? eso, nosotros somos qué, animalitos. ¿Qué dice? No. Los judíos dicen, yo tengo que preservar la Torá. ¿Y cómo preservan la Torá? Con la religiosidad. ¿Por qué? Porque los libros les queman y tienen que reconstruir los libros con lo que hacen, comen, piensan, etcétera, ¿no? Entonces, el papel fundamental de un judío es preservar. Pero ellos dicen, el mundo, ustedes los no judíos, a los justos les llaman noágidas, que cumplen el pacto de Noé, de Noaj. Ustedes deben llegar a ser justos. Ustedes no están obligados a ninguna de las leyes de la Torá. Que la circuncisión, no. Que esto, el sábado, que esto, que lo otro, por ahí, no. Eso déjennos a nosotros. Ustedes sean personas justas y transformen su pensamiento. Si quieren, aprendan la Torá para que transformen su pensamiento y juntos, hombro con hombro, poder transformar el mundo. De eso se trata. Transformar el mundo, ¿para qué? Para traer los cielos a la tierra y hacer de este lugar cada vez mejor. Una morada para Dios. Una morada para Dios. Exacto. Perfecto. Y como dicen por ahí, con esto y un bizcocho.